Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a estar aprendiendo a manejar las señales analógicas tanto de entrada como de salida en una placa Arduino. Acompáñenme en este video para que puedan aprender un poquito más sobre lo que son los manejos de las señales analógicas que posee nuestra placa Arduino, en la cual vamos a hacer unos ejercicios prácticos con el uso de potenciómetros y los LDRs. Bueno, vamos a empezar con este circuito que es con el uso de un potenciómetro y un LED que va a una salida PWM para que pueda funcionar de acuerdo a los valores que nos lance nuestro potenciómetro. Bueno, vemos acá el esquema del circuito donde básicamente el pin central o el pin del medio del potenciómetro es la que va a dar la señal o va a dar los valores a nuestra placa Arduino en una entrada analógica, y uno de los pines va a positivo y el otro pin a negativo, y el LED, como lo había indicado ya, va a un pin de salida analógica o PWM, que este nos va a ayudar, como había mencionado, que el LED funcione de acuerdo a los valores que nos mande nuestro potenciómetro, que el LED tenga variaciones en su luminosidad. Bueno, veamos el código para poder programar este circuito. Bueno, entonces ya estando en la ventana del programa del IDE de Arduino, vamos a empezar a introducir los códigos para nuestro circuito. Bueno, empezamos a declarar variables, empezando a declarar una variable para la entrada del LED, en este caso int LED, que va a estar en un pin número 3 de la placa Arduino 1. Este pin se presenta a una salida PWM, que es muy importante tenerlo en cuenta porque estas salidas funcionan mediante la variación analógica. La otra variable que vamos a declarar es para el potenciómetro, que esta va a estar en el pin A0. La siguiente variable va a ser para el valor del potenciómetro, la vamos a dejar en 0, y la otra variable va a ser el dato que dé el potenciómetro a la placa Arduino, entonces vamos a iniciarla también en 0. En la parte de void setup es muy importante tener en cuenta que si tenemos un pin de salida PWM, no es necesario declararla como un pin de salida. Esto debido a que este pin va a actuar de acuerdo a la entrada analógica que tenga, en la que el potenciómetro mandará valores. Tampoco es necesario declarar un pin de entrada, en este caso un pin A0 de entrada, porque se sobreentiende que los pines analógicos de la placa simplemente actúan para este tipo de valores, así que también el programa lo sobreentiende. Es por eso que en las señales analógicas no se declara como pin de entrada o salida. Entonces, ya sobreentendiendo eso, nos vamos a la parte de void loop, donde vamos a programar para realizar la lectura del dato que esté mandando el potenciómetro a nuestra placa Arduino. Para eso iniciamos escribiendo la variable que declaramos, en este caso dato del potenciómetro, y va a ser igual a la lectura analógica, analog read. Este se encuentra en el pin del potenciómetro. Luego de tener esa lectura, debemos hacer un mapeo al rango de datos que maneja el potenciómetro hacia un rango de salida, que en este caso va a ser nuestro LED. Entonces necesitamos convertir los datos que manda el potenciómetro a los datos de salida que va a tener un pin para un LED. Ahora necesitamos hacer un mapeo al rango de datos que nos manda el potenciómetro hacia un rango de valores que es adecuado para un LED. Entonces ponemos valor del potenciómetro real va a ser igual al mapeo del dato que nos está enviando el potenciómetro. En este caso va a ser de 0 a 1023 hacia un rango que va a ser de 0 a 255. Aquí es muy importante interpretar esta relación que hace el mapeo. Este dato del potenciómetro es la lectura que estás realizando
a la entrada del potenciómetro, en este caso una entrada analógica, una lectura analógica. El potenciómetro va a manejar el rango entre 0 a 1020. Esos van a ser los valores, el rango de valores que va a manejar nuestro potenciómetro, y necesitamos que con esa entrada de valores exista una salida de 0 a 255 para un LED, que este rango es adecuado para cualquier LED, ya que nuestro LED solo trabaja con este rango de datos. Entonces, como bien lo habíamos dicho, este es el límite inferior del potenciómetro, que va a ser comparado con el límite inferior de nuestro LED. El límite superior de nuestro potenciómetro va a ser comparado con el límite superior de nuestro LED. Ya teniendo en cuenta eso, simplemente nos toca realizar la escritura analógica, que va a ser analog write. El LED, que se encuentra en el pin 3, va a actuar de acuerdo al valor del mapeo que nos dé nuestro potenciómetro. Y aquí es donde termina nuestro código, teniendo un LED en una salida PWM y un potenciómetro en una entrada analógica. Prácticamente la salida también es analógica, porque es un pin que tiene la capacidad de manejar distintos valores de acuerdo a la entrada que exista. Entonces, luego tenemos el valor del potenciómetro, donde este nos va a ayudar a tener el mapeo para que nuestro LED funcione de acuerdo al rango que se esté manejando en el potenciómetro y el rango que tiene nuestro LED. Y este dato del potenciómetro es el dato que está leyendo la placa desde el pin analógico. Y ya finalmente, para ver el funcionamiento de nuestro circuito, compilamos nuestro programa verificando de que no exista ningún error en los datos, para finalmente cargarlo a nuestra placa Arduino. Teniendo el código cargado, veamos el funcionamiento que tiene este circuito. Este es el circuito físico de nuestro potenciómetro y nuestro LED, que está en una salida PWM, que es una salida prácticamente analógica, y nuestro potenciómetro en el pin A0 como una entrada analógica. El funcionamiento de este circuito es de la siguiente manera, donde nosotros tenemos nuestro potenciómetro, giramos la perilla que tiene el potenciómetro para regular la luminosidad que tiene nuestro LED. Eso por el código que pusimos, que va de un rango de 0 a 255 LED, y del potenciómetro de un rango de 0 a 1023. Es en este rango donde funciona nuestro potenciómetro, y de acuerdo a este rango también funciona paralelamente el rango de nuestro LED, que es de 0 a 255, donde podemos encender y apagar de manera regulada. Y es así como se trabaja en los códigos para un circuito de un potenciómetro y un LED. Para poder añadir más potenciómetros o más LEDs, entonces acá en la parte de arriba se declara más variables para los LEDs, más variables para los potenciómetros de entrada, más variables para cada potenciómetro de su valor y su dato obtenido, y también se hace nuevamente esto para cada mapeo, para cada lectura de potenciómetro y cada escritura analógica para cada LED. Si queremos aquí poner el potenciómetro número 2, la lectura del potenciómetro número 2, del LED número 2, con el valor del potenciómetro número 2. Esto ya para un segundo potenciómetro y un segundo LED. Y bueno, ustedes ya verán cómo trabajar en ese aspecto, pero la idea es sencillamente esa: seguir un procedimiento y tener un resultado. Bueno, este es nuestro siguiente circuito, el cual vamos a programar de acuerdo al valor que nos arroje nuestro LDR para que se encienda nuestro LED rojo y nuestro LED amarillo, secuencialmente o a la vez que vamos a verlo en nuestro código. Y esta es la forma de conexión de un LDR para sacar la señal que nos va a arrojar
a nuestra placa Arduino, la conexión que debe tener con una resistencia a negativo o a tierra, y el otro pin que va directamente a positivo. Y bueno, vamos a ver lo que es la parte del código. Y bueno, aquí de la misma manera vamos a empezar por las variables. En este caso vamos a empezar por una variable que va a ser para el LED rojo. Vamos a poner int LED rojo. Este LED va a estar ubicado en el pin número 2 de la placa Arduino. Luego vamos a otra variable que va a ser para el LED amarillo, que esta también va a estar ubicada en el pin número 3 de la placa Arduino. También vamos a declarar otra variable que va a ser para el LDR. Este LDR va a estar conectado al pin A5 de nuestra placa Arduino, que este pin es analógico. Luego también tenemos que declarar otra variable que nos va a leer el valor de nuestro LDR. Esto lo vamos a inicializar en 0. Y bueno, ya teniendo esos datos, vamos a ir al void setup. Ahora lo que vamos a hacer es configurar los pines que se encuentran conectados a los LEDs, tanto para el rojo como para el amarillo. Los vamos a configurar como pines de salida. Para el LED rojo como pin de salida. También para el LED amarillo como pin de salida. Hacemos esta configuración porque estos pines lo estamos declarando como pines digitales. Es así como al final lo vamos a escribir, pero veamos. Vamos a la parte de void loop, donde vamos a iniciar haciendo la lectura del valor con la función de analog read, que este va a leer el pin donde se encuentra el LDR. Y en esta parte vamos a hacer una condición de if. Usamos if, donde decimos si 0 va a ser menor o igual que el valor del LDR y el mismo valor LDR va a ser menor o igual a 500. Acá estamos declarando que el valor del LDR que se va a tener va a estar en estos rangos de 0 a 500. Si se cumple esta condición, entonces vamos a escribir digital write que el LED rojo se encienda. Y si no, el LED se apague. El LED rojo low. Hasta ahí tenemos lo que es la acción del LED rojo, de acuerdo al rango de valores que se va a tener con la lectura del valor LDR. Ponemos también otra condición que va a servirnos para el segundo LED, que es el LED amarillo. Ponemos if. Aquí vamos a poner 400, y ya les explico por qué. 400 menor o igual al valor del LDR leído, y el valor LDR leído va a ser también menor o igual a 600. Entonces, si se cumple esta condición, vamos a escribir digital write, donde aquí el LED amarillo se va a encender, y si no, el LED amarillo se va a apagar o va a estar apagado. Entonces tenemos esto. Este es el código para que cuando el valor del LED esté en un rango de 0 a 500, el LED rojo se encienda, y si no cumple esta condición, el LED se apague. Ahora, en la segunda condición es cuando el LED o el valor del LDR está en un rango de 400 a 600, entonces el LED amarillo se encienda, y si no se cumple esta condición, entonces el LED amarillo esté apagado. Acá tenemos cruce de valores. En el LED rojo está en un rango de 0 a 500, pero también el LED amarillo está a partir de 400. Eso quiere decir que en un momento, cuando el LDR esté en un rango de 400 a 500, ambos LEDs se van a encender.
tanto el rojo como el amarillo. Eso va a pasar en un rango de 400 a 500. Ya en el rango restante de cada condición, entonces solo se va a encender un solo LED. A ver, veamos cómo funciona. Compilamos el programa para que no tengamos ningún error. Acá tengo un error porque acá declaré una palabra que en las demás no existe. Ahora ya tenemos la palabra correcta que estamos usando en todos los casos. Debemos compilarlo. Tenemos el programa compilado y ahora cargamos a nuestra placa Arduino. Lo subimos y bueno, el sketch ya está subido. Y bueno, ya aquí tenemos el circuito físicamente realizado que va a funcionar de la siguiente manera. Cuando nosotros tapemos o quitemos la luminosidad que está recepcionando nuestro LDR, se va a encender el LED amarillo primero hasta un cierto punto, luego se va a encender el LED rojo junto con el amarillo, y si le quitamos más luminosidad va a quedar el LED rojo encendido. Entonces eso está funcionando de la siguiente manera: quitamos la luminosidad al LDR y se va encendiendo primero el amarillo, luego el rojo y se queda el rojo. Funciona de esta manera. Hay un punto donde ambos LEDs se encienden. Ese es el punto donde les había indicado de que se encuentra en el rango de 400 a 500. Y bueno, ese es el funcionamiento del circuito físico, ¿no? Y bueno, es así también que esto podemos implementarlo en un LED RGB, tomando valor de distintos pines del RGB, tanto del rojo, verde o azul, y tomando el rango de variables de nuestro LDR, dependiendo cuánta luminosidad exista en nuestro ambiente para que nuestro LDR pueda captar una cierta cantidad de valores y poderlos distribuir a cada LED y cumpla su función de acuerdo a cierto rango que se le asigne. Y bueno amigos, eso ha sido todo en este tutorial, aprendiendo el manejo de un potenciómetro como entrada analógica y el PWM como salida analógica. Y también aprendimos a usar un LDR para que éste tenga control de acuerdo al valor que arroja nuestro Arduino, que bueno, el LDR es sensible a la luz o a la luminosidad. Espero les haya servido mucho y bueno, hasta un próximo tutorial donde vamos a seguir viendo otras cosas interesantes también y aprendiendo más cosas. Chao queridos amigos.